el varón con la espada desenvainada. Este es el título del mensaje. Lo he tomado del título del texto que aparece ahí. Es sumamente interesante esta manifestación. Primero, la mayoría de nosotros reconocemos cómo se desarrolla más o menos el libro de Josué. Es decir, sabemos que Dios ha llevado al pueblo de Israel a través de 40 años en el desierto. Él ha sido columna de día para poder protegerlos, nube de día para protegerlos del sol, de las inclemencias, y columna de fuego por la noche para poder guiarles en la oscuridad y apartar de ellos las bestias que podían hacerles daño. Por 40 años ellos han vagado, pero llega un momento donde en el proceso de esa entrada, de esa conquista que ellos van a desarrollar, van a tener que tener un proceso de cambio. Y la razón es la siguiente: hay gente con la cual usted no puede hacer mucho. Y este es el ejemplo de la generación de Egipto. Todos los que estuvieron esclavizados en Egipto tenían un defecto. A esto nosotros le llamamos mente de esclavo. Es decir, papá esclavo, abuelo esclavo, bisabuelo esclavo, 400 años de estar esclavizados en Egipto provocó en ellos una condición en la cual, aunque Dios quería hacerlos libres y quería darle la tierra, ellos no tenían la libertad espiritual que Dios demandaba de ellos. ¿Por qué razón? Porque usted puede sacar a una persona de Egipto, pero muchas veces Egipto está dentro de la persona. Y eso nos pasa en la iglesia, porque tenemos la costumbre de que aunque ya estamos en el evangelio de Jesucristo, aunque ya estamos perseverando en las cosas del Señor, muchas veces nuestra vana manera de pensar, antigua, no nos permite accesar a bendiciones que Dios tiene preparadas. Y eso nos pasa. La costumbre tradicional de estas personas que tienen mentalidad de esclavo es que su característica principal es que no pueden someterse a Dios. No se pueden someter a Dios. Y uno puede notar en el proceso de iglesia que es difícil, porque Dios quiere proveer, Dios quiere dar, Dios quiere prosperar. Pero Egipto, dentro de ellos, es tan fuerte que prácticamente cuando Dios les da la provisión, les da las bendiciones, ellos las destruyen, ellos las apartan, ellos no son capaces de mantenerlas. Generar fruto es bendición, pero sostener ese fruto y seguir fructificando, eso pertenece a quienes se someten a Dios. Ahora, este grupo de personas ha muerto en el desierto, no van a entrar. Y lo que ha pasado es que cuando Josué llega a la tierra prometida, tiene un grupo de personas diferentes, son los hijos del desierto. Es decir, la generación 1 murió, no podían entrar, sus mentalidades no se los permitieron, su forma de pensar no se les permite. Pero el problema de estos hijos del desierto es que ya tienen una condición distinta. Ellos posiblemente tienen mayor condición de poder entrar a la bendición de Dios. Sus padres no, porque sus padres prácticamente tenían tanta esclavitud que solo podían ser obedientes cuando se les maltrataba. Estos hombres y mujeres son diferentes. Tienen un problema, diga conmigo, un problema. ¿Cuál problema es? Han aprendido solamente a que las cosas que traen en sus vidas solamente son las que Dios manda del cielo. El maná, Dios ha mandado codornices como carne, y Dios les ha dado todo prácticamente en sus manos. No han trabajado por ello. Han pasado 40 años en el desierto recibiendo de parte de Dios sus regalos. Sus regalos. Usted quiere arruinar un niño, solamente déle regalos y demuéstrele que en la vida no hay que esforzarse por eso, y comience a darle y comience a darle, y ese niño no va a tener la capacidad de defenderse en la vida.
Porque a los niños no hay que darle regalos, hay que darle recompensas. Dele a una persona regalos toda su vida. Comience a dar dinero, comience a dar carro a los 15, 16 años. Comience a darle cosas que no cualquiera puede tener, una licencia juvenil. Y usted va a tener un déspota ahí, que lo va a querer dominar, mangonear toda su vida. ¿Por qué razón? Porque a los niños no hay que darle regalos, hay que enseñarles a ganarse las cosas. Hay que vivir de las recompensas. Y Dios es igual. Dios es igual. A muchos de nosotros lo que necesitamos es una vida diferente, donde podamos tener recompensas, trabajar disciplinadamente, forzadamente. Y Dios traerá la recompensa. ¿Cómo le enseñas a un grupo de personas a vivir de la recompensa y no de los regalos? Le quitas el maná. Y eso fue lo que ha pasado aquí. En el capítulo 5, les va a quitar el maná, les va a quitar el que Dios manda desde el cielo, ese grano, para que ellos puedan venir y recogerlo y hacer una hojuela. Eso ya se acabó. Ya no más maná, ya no más codornices, porque de aquí en adelante van a vivir de su trabajo. Yo tengo que reconocer algo. Esta gente tiene algo diferente. No es igual a la generación que salió de Egipto, es distinta. Quizás, posiblemente, se someten más a Dios. Y esto es algo que dejo desde este momento claro, que Dios no va a meter a la tierra prometida a cualquier persona. Aquí hay cantidad de gente que quiere entrar a la tierra, quiere las bendiciones de Dios, pero no están dispuestos a pagar el precio por esas bendiciones. Y hoy les tengo un mensaje, les traigo una palabra de parte de Dios, les traigo un mensaje poderoso de la palabra de nuestro Señor. Y el mensaje es el que está en este texto que estamos leyendo en esta noche, en esta tarde. ¿Qué es, pastor? Pues ahorita se los enseño. Primero, quiero que usted piense en qué cosas Dios le ha detenido en su vida, qué cosas no le ha concedido, qué cosas están más allá del Jordán que no ha conquistado. Y usted anhela, usted sueña, usted quiere. Yo no sé qué es lo que usted está soñando, anhelando. Yo no sé cuál es el sueño más grande que usted tiene en su vida. Pero ahí está Dios, está la tierra prometida, están las cosas que usted quiere, pero hay un problema. ¿Qué es lo que divide? ¿Qué es lo que permite? ¿Qué es lo que bloquea tu ascenso a la bendición? Una sola cosa: Dios cierra puertas y abre puertas. Puedo decirles que cuando Dios dice no, Él cierra las puertas. Cuando Dios dice sí, Él abre las puertas. Y puede ser tan, pero tan imposible lo que estás buscando de parte de Dios. Y puedes decir en esta tarde: pero es que esto no puede ser en mi vida, es que esto no va a suceder en mi vida. Ese es el problema. Es que lo que te separa de la bendición solamente es una puerta que Dios tiene que abrir. ¿Qué es lo que Dios te está ascendiendo? ¿Qué es lo que Dios te está llevando? Y tal vez tú piensas que tienes que esforzarte, que piensas que tienes que hacer un gran sacrificio para llegar ahí. Y Dios dice: hijo, aquí estoy, yo te lo quiero dar. Solo una cosa: tu obediencia conmigo. Solo tu obediencia. Ahora, veamos el texto de este varón de la espada desenvainada. Veamos este texto. El texto está dividido prácticamente en 4 partes. Primero está la visión, es decir, Josué ve un varón. El texto hebreo realmente no distingue si es un ángel o un ser. La verdad dice un varón. Pero lo interesante es que Josué está a punto de entrar a la tierra y tiene que vencer a Jericó, tiene que vencer a Jai y tiene que vencer a los cananeos. Y quizás Josué está pensando: ¿será que Dios está conmigo? ¿Te has puesto a pensar algún día que ese es el requisito número 1 para estudiar, para trabajar? Dios está conmigo. Y lo que yo noto en Josué es que él se apartó de todo Israel, se fue aparte, como quizás pensando en cómo iba a ser para triunfar, para ganar la tierra. Y por eso el texto bíblico dice
que él alzó sus ojos. ¿Por qué razón? Porque posiblemente él iba viendo, pensando, como muchas veces nos pasa, que pensamos y pensamos, ¿será que Dios me va a dar esta bendición? ¿Será que Dios me va a conceder esta provisión de parte de su mano? ¿Será que Dios me va a bendecir? Pero él alzó sus ojos. Y lo primero es ver a este varón. Primero, la visión del varón. Segundo, el diálogo con el varón. Eso lo encontramos en el mismo versículo 13, segunda parte. Es decir, el versículo 13 está dividido en la primera parte, parte A, que es donde él ve al varón. La segunda parte es donde él comienza a platicar con el varón. El verso 13 y 14 es el diálogo que tiene Josué con el varón de la espada desenvainada. Y luego, el verso 15, podemos notar la respuesta de ese ángel. Es decir, ¿qué es lo que el ángel, el ser que ustedes tal vez están ahí con eso del varón y ángel? Porque a mí me cuesta realmente decirle varón, porque al principio de la iglesia, los padres de la iglesia ya le pusieron nombre a este varón y dentro de poco ya les voy a contar quién es. Pero el verso 15 nos habla de que ese príncipe, ese ser, ese varón, le dice a Josué acerca de una orden específica, y eso llega hasta el capítulo 6, verso 2, donde le da una estrategia para vencer a Jericó. Una estrategia para vencer a Jericó. Veamos entonces algunas enseñanzas que nos da este pasaje. En primer lugar, veamos esto del cabizbajo, de la visión caída, cuando estás deprimido, triste y tú dices, Señor, ¿cuándo será este día? ¿Cuándo será que me vas a ayudar con esto? Verso 13, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque está la tierra por conquistar, pero tal vez usted está pensando, ¿cómo lo voy a hacer? Dice el 6:1 que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Y usted se pregunta, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para superar esta situación? ¿Cómo supero esta situación económica? ¿Cómo supero esta situación de salud? Y usted se preocupa porque usted ve cerrada la situación. No ve entrada por este lado, no ve entrada por ningún lado. Pero Dios está tratando con nosotros. ¿Qué es lo hermoso? Josué alza sus ojos y mire cómo ve. Josué alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él. Los textos bíblicos nos dicen en hebreo que no se entiende realmente, porque el texto dice que él se acercó. Es decir, Josué se acercó a este ser, a este varón, que no se sabe si es un ángel o un varón realmente. Pero lo que sucede es que lo vio y lo vio desafiante. Un desafío. ¿Por qué? Mire cómo lo vio. El cual tenía una espada desenvainada en su mano. Entonces, se veía tan grande, se veía tan imponente, que Josué pensó, este es de los enemigos, este es cananeo, este es de los que nos va a matar. ¿Por qué? Porque la presencia de este varón lo hacía temer tanto, que él dijo, voy a tener que pelear con él, voy a tener que luchar con este ser que no reconozco por su vestidura, no sé quién es. Pero lo primero que se le viene es pelear, luchar con él. ¿Y por qué lo sabemos? Porque inmediatamente después de que vio que la espada estaba desenvainada, mire cómo sigue el punto y seguido. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Gran pregunta. ¿Estás con nosotros o estás con nuestros enemigos? Es decir, tenía miedo. Tenía miedo. Él lo veía amenazante. Él pensó, este quiere pelear conmigo y yo voy a tener que luchar con él. Dos grandes generales, uno de los ejércitos de Israel y el otro que todavía no se ha identificado, pero a punto está de identificarse. Pero quiero que note esto, la pregunta es, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Así Josué plantea, ¿estás contra nosotros o estás a favor de nosotros? ¿Cuántos ven las luchas así?
¿Cuántos pelean así las batallas? ¿Está Dios conmigo? ¿Está Dios conmigo o está con mis enemigos? ¿Con quién está Dios? Cuando peleamos, esa es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Porque mucha gente ve así las cosas. ¿Está Dios contra o está Dios a favor mío? Esa es una gran pregunta. Porque el problema es que muchas veces vemos así. Nosotros vemos la lucha. Si este va en contra mía o está en contra mía. Y aquel que piensa igual que yo rapidito vení, vos sos mi amigo, sos mi hermano. Pero ¿qué pasa cuando encontramos uno que está como diciéndonos no a lo que nosotros queremos o anhelamos? Inmediatamente nosotros lo consideramos nuestro enemigo. Cuando estamos peleando o luchando por una situación de matrimonio, inmediatamente nosotros pensamos y decimos, no, Dios está conmigo, Dios está a favor mío, yo sé que Dios va respaldándome en lo que yo voy haciendo. Y como que la mayoría de nosotros aceptamos que Dios está con nosotros. Y bien es cierto que Dios está en nuestros corazones, pero una cosa te voy a decir, una cosa quiero enseñar. Dios se mueve siempre y cuando tú lo buscas. Si usted quiere que Dios se manifieste en su vida, si Dios quiere que Dios le dé victoria, si Dios quiere que Dios lo respalde en sus proyectos, le quiero decir algo. No es que Cristo esté en su corazón. La pregunta es, ¿estás buscando a Dios para que Él te respalde? ¿Estás buscando a Dios en la madrugada? ¿Estás buscando a Dios en la noche? ¿Estás ayunando para que Dios te respalde en tu vida, en tu ministerio, en tu familia? ¿O estás dependiendo de que, sí, yo conocí a Dios, yo lo he visto? ¿Por qué razón? Porque muchos pensamos que porque ya vimos a Dios, ya Dios está con nosotros. Pero quiero decirles esto, su vida no va a tener el poder, su vida no tendrá la autoridad y su vida no tendrá el respaldo de Dios si usted no cultiva una relación con el Señor Jesucristo. No hay manera de tener victoria en Jericó. No hay manera de usted ganar si usted no cultiva una relación con Jesús. Y eso no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué está este varón, este ángel aquí? Porque está demostrando una cosa. La pregunta no es de qué lado está el ángel. No es esa la pregunta. ¿Estás conmigo o estás con mis enemigos? Esa no es la pregunta. Diga conmigo, no es la pregunta. Entonces, ¿cuál es? 14. Mire lo que responde este varón. Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Ahora, ha venido como príncipe del ejército. ¿Qué quiere decir? Que él está mandando una legión de huestes celestiales. Que él está dirigiendo, hermanos, cantidad de seres espirituales en el mundo espiritual que van a acompañar o no van a acompañar a Israel. Este príncipe es el general de los ejércitos del Señor. Este príncipe es el general de los ejércitos del Señor. Pero la pregunta no es buena, la pregunta es mala. Porque la pregunta no es, ¿estás conmigo o con mis enemigos? La pregunta que hay que hacerse como cristianos es, ¿estamos con Dios o no estamos con Dios? ¿Estás a favor de los propósitos de Dios o estás en contra de los propósitos de Dios? No es la pregunta, ¿estás conmigo o contra mí? La pregunta es si usted está a favor del propósito divino. Y la mayoría de gente se equivoca. Piensa que porque han venido a la casa de Dios y simplemente yo soy cristiano, ya Dios está conmigo. No, la pregunta es si vos estás con Dios. La pregunta es si vos estás siguiendo el propósito de Dios. La pregunta es si se va a someter a la obediencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cantidad de personas que supuestamente son cristianas siguen pensando así. O está Dios conmigo o está con él.
¿Está Dios conmigo o con ella? No está con ninguno. Va a estar con quien lo busque a Él, lo adore a Él, y con quien busque su rostro, y quien se deje guiar por Él va a tener su respaldo. Pero aquella persona que no se deje guiar por el Señor está contra Dios. Usted tiene que preguntarse una sola cosa: ¿estoy contra de Dios o estoy a favor de Dios? La pregunta es absurda. Josué quería decir: ¿estás conmigo o con mis enemigos? No. Si has pasado 40 años en el desierto, ¿sabes por qué es? Porque no has obedecido lo que Dios quiere para tu vida. ¿Cuántos aquí quisieran un mejor trabajo? ¿Cuántos aquí quisieran ascender en diferentes áreas de su vida? Pero ¿qué es lo que nos detiene? La obediencia, la fidelidad a Dios. Pero tenemos 4 malas costumbres. Tenemos la mala costumbre de encerrarnos en nuestra propia lucha. Peleamos por todo. Yo tengo la razón en esto, y a mí nadie me mueve de esto. Lo que pasa es que sos un necio. Esa es tu propia lucha. Hay gente que, por más, hermano, que usted quiera ayudarles, darles un consejo, se encierran y dicen: no, y es que las cosas no son así. ¿Cómo no, hombre? Estamos esperando que Dios haga algo, un momento determinado, para hacerle caso, en lugar de decir: Dios, desde este momento me pongo en tus manos, hace conmigo tu voluntad. Yo he llegado a un punto en mi vida donde le digo con toda honestidad: yo no ando buscando mis propósitos. Yo lo que busco es lo de Dios, hermano. Porque he aprendido que cuando yo busco lo de Dios, Él me respalda, hermano. Él me respalda, y así va a ser usted. Deje de andar buscando lo suyo. Deje de andar buscando su propio interés. Ay, que mire, yo voy a fregar a este, le voy a poner una demanda. Búsquelo de Dios y Dios lo va a honrar a usted. Pero deje de andar buscando egoístamente lo que a usted le conviene. Hay tantas personas divididas, con hermanos, con familiares, en la iglesia, en su propio mundo, en su propia burbuja de sus propias luchas. Y siempre andan buscando otras personas que los apoyen y digan: no, tenés razón. A mí desde hace años yo ya no le pregunto a nadie, hermano. Yo al único que le pregunto es a Dios. Y cuando le pregunto después a mi esposa, ese me sirve de confirmación. Porque le digo: ¿qué pensás de esto? Fíjate que yo he sentido esto. Entonces, hay decisiones en la vida que usted mismo ha hecho guerra, batalla, lucha, solo por una cosa: porque usted está peleando por lo suyo, no está peleando por lo de Dios. Y se lo voy a demostrar. Hay personas que lamentablemente toda la vida, es que yo pienso, es que yo digo. ¿Qué dice la palabra? Es que aquí no es lo que vos digas, es lo que la palabra le dice. Y si la palabra dice que estás equivocado, tenés que reconocerlo. Es que aquí no importa lo que usted piense. Aquí lo que importa es lo que Dios dice. Porque Él tiene la primera, la segunda, la tercera y la última palabra. Porque para Él sea toda la gloria, la honra y el honor, porque solo Él gobierna nuestra vida. Deje de andar peleando su propia lucha. Deje de andar peleando sus propias batallas. Déselas a Dios. Y dígale: Dios, ¿qué tienes que decirme con respecto a esto? Hay otros que andan peleando las guerras de otros. A mí me iba mal por eso. Pero agarramos luchas de otros. Y cuando agarramos luchas de otros, ¿qué pasa? Hay gente que para echar fuego, solo le ponen así, y así como dice Santiago: la lengua es un pequeño fuego que incendia toda la rueda de la creación. Así son los demonios. Echan fuego, incendian todo y después se ríen de lo que le pasa a uno.
¿Cuántos aquí pelean así? ¿Cuántos así luchan por las causas de otros? Pero el peor, los que hacen planes y después piden que Dios los bendiga. Usted hace su propio plan, no le consulta a Dios y le dice: Dios, bendice mis planes. Si es que no es así. O estás a favor de Dios o estás en contra de Dios. Pero yo he aprendido también otra cosa. Hermanos, podemos tener nuestros propios pleitos, encerrarnos. Podemos andar luchando por la guerra de otros. Pero podemos también hacer planes y pedir que Dios los bendiga después. Pero eso no sirve. La pregunta es: ¿estamos a favor de Dios? ¿Estamos a favor de los propósitos de Dios o estamos en contra de los propósitos de Dios? ¿Qué hizo Josué? Mire lo que dice en el versículo número 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Mire qué bonito. Primero tiró su rostro en tierra y lo adoró. Y le dijo: ¿qué quieres decirme, Señor? ¿Qué quieres hablarme? 40 años peleando con Dios, 40 años renegando, 40 años diciendo que estaban mejor en Egipto que con Dios, 40 años haciendo becerros de oro, 40 años comiendo del maná. ¿Por qué? Porque no eran obedientes. Dios quiere quitarte el maná. El maná es bendición, pero en otros textos, como en este texto, el maná como que se vuelve pan de castigo. ¿Y a cuántos aquí Dios les manda el maná? Ahí te tiene, ahí te manda. Comida no te falta, comidita no te falta, tu salario no te falta, pero hasta ahí, no más. Y Dios quiere darte más, te quiere dar la tierra. ¿Por qué? Porque hasta cosas pequeñitas de nuestra vida estamos dividiendo siempre. Estamos dividiendo. Pero ¿qué sucede? Creemos que porque tengo la razón, porque cuánta gente por una batalla saca todo lo malo que son, peleando con la gran pregunta: ¿está Dios conmigo o está contra de mí? ¿Por qué no vamos hacia Dios? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo como esposos y le decimos al Señor: esto vamos a hacer? Las peores cosas que en mi matrimonio han pasado cuando yo no le he consultado a mi esposa y cuando mi esposa no me consultaba a mí. Pero yo tengo la razón, vos tenés la razón. Es que aquí yo tengo, no. Entonces, ¿qué pasa? Josué entendió algo. Lo que separó a Israel de la bendición fue el ángel. 40 años el ángel estuvo con la espada. No. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba en contra de Dios. Solo les quiero dejar esta lección. ¿Qué le pidió Dios a Israel para hacerlos pasar? Diga conmigo una cosa: que se pusieran de acuerdo con él. ¿Y sabe qué hicieron? Dios les dio una orden: que pudieran, como pueblo de Dios, cortar, circuncidar. Esa circuncisión es una circuncisión del pecado, porque eran rebeldes, no se sometían a Dios. Y Dios les dijo: todos los varones, antes de entrar a la tierra prometida, van a cortar su prepucio. Pero eso era simbólico, porque lo que tenían que cortar era el pecado de sus corazones. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón siempre hay una parte de nuestro corazón que no obedece a Dios. Siempre hay algo en nosotros que es rebelde, que no quiere someterse al Espíritu Santo, que no quiere someterse a la oración, que no quiere someterse a la obediencia a Dios. ¿Qué es lo que está en tu corazón que no se somete a Dios? Y Dios
les mandó a cortar el prepucio. Y la Biblia dice que les dolió mucho. Pero ese corte que hicieron con el pecado les permitió obedecerle al Señor. Y mire el verso número 8 del capítulo 5. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. ¿Sabe por qué? Porque cortar el pecado duele. Duele de dejar las relaciones ilícitas. Duele quitar la desobediencia. Duele quitar de nosotros lo que nos sirve. Y va a tardar en que usted sufra ese dolor que es apartarse de lo que le aparta de Dios. Pero ¿sabe cuál fue la recompensa de Dios? Que cuando ya ellos sanaron, porque vas a sanar, vas a dejar a tu amante, pero vas a sanar. Vas a dejar toda esa estafa que tenés, pero vas a sanar. Vas a comenzar a caminar rectamente, pero vas a sanar. Yo sé que no es fácil dejar el pecado, y el corte duele. Yo sé que duele. Y hay tiempo para sanar. Pero mira, cuando ya ellos hubieron cortado lo que les apartaba de la obediencia, mira el verso 10. Y Jehová dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. ¿Sabe por qué? El oprobio es la vergüenza que nos ha causado el pecado. La vergüenza que es que digan que somos la amante de tal persona. Que la gente hable y diga: este anda metiéndose con tantas mujeres, esta persona es así. El oprobio de Egipto hay que cortarlo, porque si vamos a entrar a la tierra prometida es a favor de Dios. Si hay algo en mí que no está a favor de Dios, quítelo, córtelo, para que Dios lo bendiga. Y mire la bendición que les dio. Hasta ahí Dios les dio el maná, porque de aquí en adelante su regalo era la tierra. ¿Qué es lo que más anhelas en tu vida? ¿Qué es lo que querés? ¿Qué querés, papito? ¿Qué querés, mamita? Dios te lo puede dar, pero hay que cortar. Hay que cortar lo que más nos duele. Mira lo que dice el 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó. El día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Ya estás aburrido del maná? ¿Ya estás aburrido que te alcanza solo para el fin de mes? ¿Ya estás aburrido que en tu casa solo pleitos y nada de paz? ¿Acaso no tenemos que ir a favor de Dios y en contra del pecado? A favor de Dios y en contra del pecado. Y algo les digo, escuche bien lo que le voy a decir. La santidad paga, y paga doble. Usted se aparta de lo que le contamina su corazón, de lo que está llenando. Hay cosas que no debemos ver, hay cosas que no tenemos que meternos en la mente, hay cosas que ya no son buenas que las digamos. Y cuando nos apartamos para Dios, Dios nos dice: ya estás preparado. No te podía dar la tierra porque tu corazón no obedecía a mi voluntad. Pero ahora que estás dispuesto, te lo quiero dar. Pero la pregunta es: ¿usted quiere esas bendiciones? ¿Está obedeciendo a Dios? ¿Se está sometiendo a Jesucristo? Porque el ángel, el varón de la espada desenvainada, es Jesús. Y Él nos demanda que estemos a favor de Él o contra de Él. Pero no podemos estar a medias, o a favor o en contra. Pero con Dios, cada vez que vayas a favor, Dios te va a abrir la tierra prometida que Él te tiene preparado. Y todo lo que has vivido en Egipto, Dios te lo va a quitar para darte la tierra que fluye
leche y miel. Vamos a orar, hermanos.